Los circuitos acoplados magnéticamente se refiere a circuitos que contienen bobinas, ¿sí? Como las que ya han visto ustedes, pues en los capítulos anteriores hay bobinas o hay inductores. Cuando estos inductores están muy cerca uno del otro, entonces se produce un efecto que se llama acoplamiento magnético, ¿sí? De por sí un inductor solito en un circuito, él produce un campo magnético alrededor de sus alambres, ¿sí? Normalmente estas bobinas o estos inductores están enrollados sobre un núcleo, ¿sí? O son rollos de alambre, ¿sí? Pequeños o grandes. Entonces, alrededor de esos rollitos se crea un campo magnético. Cuando un campo magnético que produce esa bobina toca a otro alambre o a otra bobina, automáticamente induce un voltaje en los extremos de esa otra bobina, ¿sí? ¿Han escuchado el efecto que, que nos dice que cuando un alambre está en presencia de un campo magnético se produce un voltaje en los extremos del alambre, ¿sí? O si hay corriente a través de un alambre, ¿sí? Se produce un campo magnético. Es decir, un campo sin corriente no puede, pues puede existir porque habría voltaje, pero entonces la idea es que los dos siempre están presentes, ¿sí? Cuando hay tensión o voltaje, hay campo magnético. ¿Listo? Eso siempre ha sido así. Ahora, la ecuación que nos describe a un inductor eléctricamente es esta, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? Que en los extremos de un inductor hay un voltaje que depende de la corriente, ¿sí? Y nos está diciendo que esa corriente debe variar con el tiempo. Si no varía con el tiempo, entonces diríamos que es una corriente constante. Y si es constante, la derivada de una constante nos da 0. 0 por L nos da 0, es decir, que el voltaje sería 0. Es decir, que si la corriente no varía o es constante, el voltaje en los extremos es 0, o sea, no hay voltaje. Eso quiere decir que el inductor se comportaría como un simple alambre, un alambre para conectar dos puntos. Ahora, si el alambre está enrolladito, ¿sí? Formando una bobina, y la corriente, el voltaje o la corriente a través de él va y vuelve, o sube y baja, ¿sí? O varía con el tiempo, entonces la derivada ya no es 0, ¿sí? Y si evaluamos en un tiempo t determinado, pues nos va a dar un valor de voltaje, ¿sí? Entonces nos dice eso, el voltaje es proporcional a las variaciones de corriente. La constante de proporcionalidad se llama L, ¿sí? Que se mide en henries. Listo, eso es para un inductor solito. Entonces, aquí hay lo que se conoce como coeficiente de inductancia mutua. Bien, tenemos acá este grafiquito, ¿sí? ¿Qué está mostrándonos el gráfico? A dos bobinas, L1 y L2, ¿sí? La bobina L1 y L2 están muy cerca. ¿Sí? ¿Cómo nos indica el gráfico que están muy cerca? Con esta doble flecha que está acá. Nos está mostrando que están muy cerca y que el campo que produce esta está afectando a esta bobina, ¿sí? ¿Eso cómo sería? Dejemos un campo ahí. Es decir, que esta señora de acá produce un campo, ¿sí? Ese es el campo que produce esta bobina, porque por aquí pasa una corriente I1. Ese campo llega y se induce en la otra bobina que está muy cerca. Al inducirse en esta bobina, si esto estuviese cerrado acá, entonces por acá fluiría una corriente I2, si estuviese cerrado. Si no está cerrado,
Entonces lo que podemos notar en los extremos de esta bobina es un voltaje. Y unos dirán, no, pero ¿de dónde salen ese voltaje si es que aquí no hay ninguna batería, no hay nada conectado? Y ponen aquí el multímetro y miren que, un osciloscopio, miran que aquí hay un voltaje, una señal senoidal. ¿Sí? Entonces dicen, ah, ya es que esta bobina de acá está muy cerca y está induciendo, ¿sí?, una corriente en la segunda bobina, que es esta. ¿Sí? Entonces eso se llama acoplamiento mutuo. Es un acoplamiento que se denota por la letra M mayúscula. ¿Sí? Ahora, como es el campo magnético el que está induciendo una corriente, tanto en este lado, ¿sí?, como en esta misma, en ella misma se autoinduce también una corriente, como lo dice la ecuación L por D I dt. ¿Sí? Entonces, en los extremos de ella va a haber un voltaje que depende de la corriente que pasa a través de él. Bueno, lo que quiero decir es que como el campo induce una corriente acá, entonces esta M viene a ser como la misma L de la inductancia sola, ¿sí? Es una constante de proporcionalidad también. Pero entonces, este voltaje aquí en los extremos de esta bobina está dependiendo ¿de quién? De la corriente de este lado. Ahora, si esa corriente varía con el tiempo, entonces hay voltaje acá. Si esta corriente no varía con el tiempo, aquí no habría voltaje. Si esta corriente fuese constante, aquí el voltaje sería 0 y por lo tanto aquí el campo magnético sería muy pequeñito o nulo. ¿Sí? Entonces no se estaría induciendo ninguna corriente acá debido a esta corriente. Entonces, ¿qué condición debe haber en esta corriente para que se induzca un V2 acá? Que varíe con el tiempo. ¿Y eso cómo lo denotamos o cómo lo representamos matemáticamente? De esta manera. Miren, dicen que hay un voltaje V2, ¿sí? Que hay un voltaje V2 acá, que depende de las variaciones de la corriente 1 con respecto al tiempo, o sea, de esta corriente. Y que hay una constante de proporcionalidad que es M. ¿De qué depende esa M? De la distancia que hay entre las dos bobinas, del material magnético que las está uniendo, si hay un núcleo, bueno, de todo eso depende M. ¿Sí? Entonces, esa M, si vemos esta ecuación, es muy parecida a la ecuación que vimos atrás. La ecuación de atrás era B igual a L por D I dt. B igual a L por D I dt. En este caso estamos hablando de este circuito. Y aquí nuestra L viene a ser es M. Aquí hablan de M21, ¿sí? Lo que induce 1 en 2, o lo que se induce en 2 debido a 1, es lo que está diciendo esto. Y lo mismo habría otra M12, que es lo que induce 1 en 2, o 2 en 1, perdón. Entonces, en realidad, M12 o M21, de aquí en el libro, nos dicen que son iguales a ¿qué? A M. Entonces, de aquí en adelante le vamos a decir que M12, pues, va a ser M, o M21 va a ser M. ¿Listo? Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Aquí podemos decir eso. Esto es M por DI1 dt. Por aquí abajito. ¿Listo? Entonces esto es M, ¿vale? Y este sería ¿qué? Es cuando aquí hay una fuente. Bueno, aquí está el caso. El caso de esta ecuación está acá. Es cuando aquí hay una fuente en este lado y aquí no hay fuente. Entonces esta es la que provoca un campo alrededor de ella y se induce un voltaje en los extremos de esta bobina debido al campo magnético que se está induciendo en esta bobina L1. ¿Debido a quién? A la bobina L2 que tiene una corriente I2. Entonces el voltaje en los extremos de la bobina 2 depende de las variaciones de la corriente de la bobina 1, depende de las variaciones de la corriente de la bobina 2. Es proporcional, claro. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? M nuevamente, que depende de la distancia de separación de las bobinas. Entonces, eso es básicamente, ¿sí?
Eso es en cuanto a de dónde, pues, a qué sería proporcionalmente el voltaje en los extremos de la otra bobina. En este caso, de la bobina 2, cuando en B1 hay una corriente. En este caso, de la bobina 1, cuando en L2 hay una corriente. ¿Listo? ¿Eso es claro, muchachos? Lo de la ecuación por el momento es clara. Sí, señor. Bien, entonces, antes de seguir, vamos a adelantarnos un poquito para ver algo, porque aquí, si vemos aquí antes, está en el orden del libro, aquí está la convención del punto, ¿sí? Pero esto tiene unas bases físicas que en el libro están más adelante. Pero vamos a abordar primero las bases físicas para pues, entender esto que están enunciando acá. Listo. Miremos este gráfico. En este gráfico tenemos un núcleo que puede ser de hierro, un pedazo de varilla. Tiene una bobina, vamos a llamarla aquí L1. Esta bobina va por atrás, sale, va por atrás, sale, va por atrás y sale acá. Esta es la bobina L1 y esta sería la bobina L2, ¿sí? No están pues al frente, una al frente de la otra como lo muestra el esquema. Naturalmente, lo real o lo que pasa cuando están construidas o están muy cerca es así, sobre un solo núcleo están, las dos están enrolladas. Incluso a veces está una sobre la otra enrollada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Miramos que hay una corriente I1 a través de esta primera bobina. ¿Sí? Ahí hay una corriente I1. Vamos a dibujar aquí una fuentecita. No, en la mesa, mi amor, no comes en la mesa. ¿Sí? Aquí hay un voltaje B1, ¿sí? Que esto es variable, obviamente, ¿no? Esto es variable. Varía. Entonces, viene esta corriente que circula en un momento en un sentido, luego en el otro sentido. Supongamos que va en un solo sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando va en un solo sentido? Miremos. Esta corriente viene por acá, ¿sí? Miremos este alambre de acá, solo este alambre. Como va hacia allá, ¿cómo sería el campo magnético alrededor de este solo alambre, de este alambre? Entonces, la pregunta es, si yo dibujo una línea de campo circular, entonces iría de esta manera, viene de atrás, pasa por delante y se va hacia atrás otra vez, o la flecha iría al contrario, iría así, viene de este lado y se va por atrás y viene por acá. ¿Cuál sería el sentido de esa línea de campo magnético B? ¿Quién me dice? ¿Es el sentido color flecha rosa o la flecha azul? Entonces, acuérdense que ley de la mano derecha. Tomen un esfero en la mano izquierda, ¿sí? Tómenlo de la parte donde no hay punta, o sea, del borrador, ¿sí? Colóquenlo frente a ustedes y coloquen la mano derecha, abran la mano y la colocan por debajo del esfero. El dedo grande está apuntando hacia la punta del esfero. Cuando ustedes cierran la mano, ¿sí? Ocurre algo. Entonces, ¿qué indica el dedo grande? Está apuntando en la dirección de la corriente del alambre, en este caso la que está en la pantalla. Y los otros dedos al cerrarse me muestran la dirección del campo magnético. ¿De dónde viene? Viene de atrás hacia adelante por la parte de arriba del alambre.
o de la esfera. Entonces, ¿la flecha cuál es? ¿La azul o la rosada? Bueno, entonces, asumo que esto lo entendieron, ¿sí? Que está claro, ¿listo? Porque pregunto y nadie me responde, entonces está claro. ¿Listo? Entonces sigamos. Bien, convención del punto. Entonces, en la convención del punto, tenemos este enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, una corriente que entra a la terminal con punto de una bobina produce una tensión en circuito abierto con una referencia de tensión positiva en la terminal con punto de la segunda bobina. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Miremos acá esta terminal que está con un punto. La corriente entra por el punto, ¿sí? Y lo que dice el enunciado es que esa corriente que entra por punto en una bobina, en esta primera, produce una tensión positiva de circuito abierto en la terminal con punto de la segunda bobina. O sea, ¿dónde está el punto de la segunda bobina? Está arriba. ¿Dónde estará el positivo? Arriba. ¿Listo? Eso es lo que está diciéndonos este enunciado. Y el segundo enunciado dice, una corriente que entra a la terminal sin punto de una bobina proporciona una tensión que se mide positivamente en la terminal sin punto de la segunda bobina. Pasa como está pasando aquí en el último gráfico. Dice una corriente que entra a la terminal sin punto. ¿Cuál es la terminal sin punto? La primera, la que está aquí arriba, porque aquí no está el punto está abajo. Entonces, entra la corriente por no punto. Entonces, vemos una señal positiva en la terminal sin punto de la segunda bobina. ¿Dónde la terminal sin punto? Es esta de acá. Entonces, vemos el positivo ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice la convención del punto. Bien. Y aquí vemos 4 casos. ¿Sí? Caso 1 es, entra por punto, habría una tensión, en este caso, positiva, aquí, en la terminal con punto. Por lo tanto, lo que yo mido acá, que se llama B2, va a ser igual, ya sabemos que el voltaje aquí en esos extremos es igual o proporcional a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, pero ¿de cuál corriente? La corriente que está provocando acá este voltaje es la corriente de la otra bobina, o sea, se llama I1. Entonces, B2 es proporcional por M es esto, a la derivada de la corriente de la primera bobina con respecto al tiempo. ¿Es positivo o es negativo este valor? Vemos que el multímetro está puesto acá con más menos y coincide con el más, entonces esto es positivo. Más con más coinciden, es positivo. Vemos este otro ejemplo, donde la corriente aquí entra por punto igual que acá, pero aquí ya el punto en la segunda bobina cambia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El más dónde va a estar aquí? Si aquí entra por punto, el más va a estar en el punto de la segunda bobina. O sea, va a estar aquí abajo el más. Entonces, si vemos el multímetro sigue igual que antes, el terminal positivo arriba, el terminal negativo abajo. Entonces, vemos que el más lo están midiendo con el negativo del multímetro, quiere decir que el voltaje va a tener un menos acá. Y es proporcional a la corriente de la primera bobina con respecto al tiempo, o sea, a la derivada de la corriente de la primera bobina con respecto al tiempo. La constante de proporcionalidad sigue siendo m, pero aquí cambia el signo porque miren que el más lo están midiendo con el cable negro del multímetro, o sea, con el negativo. ¿Listo? Entonces produce un menos acá. Y en el caso de este otro caso, ya la corriente entra por no punto, se provoca un más en no punto de la segunda bobina. O sea, ¿dónde está el más? Aquí en el no punto. Porque el punto está arriba, o sea, el no punto es aquí abajo. Entra por no punto, el más es en no punto. Entonces vemos que nuevamente pasa como en el caso anterior, donde la punta negra del multímetro está coincidiendo con el más, por eso este voltaje es negativo. Y hay una ecuación para todos los casos, porque este voltaje depende de la corriente de esta bobina que se llama I1, a la derivada.
multiplicada por el coeficiente de acoplamiento mutuo. Y vemos el último caso que ya lo vimos aquí. Corriente entra por no punto, el más está en no punto. O sea, el más estaría aquí arriba. Y como coincide la punta roja del multímetro con el más que se está presentando acá, pues este valor es positivo. Y es proporcional nuevamente a la corriente de la primera bobina derivada multiplicada por el coeficiente de acoplamiento mutuo M. Eso es B2, el voltaje que vemos acá en los extremos de la segunda bobina. Eso es en base a la convención del punto. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, pero es un ejemplo muy sencillo. Solo es aplicar la derivada, no es más. ¿Sí? Entonces, no le veo. El caso, pues, matemática, ¿no? Miremos la siguiente página. Bien. Tensión combinada de la inductancia mutua y la autoinducción. O sea, resulta que lo que les decía, la primera ecuación que vimos aquí, página 1, la primera ecuación, esta ecuación es de autoinducción. Es la ecuación de autoinducción. Esto es de autoinducción. ¿Qué quiere decir? Que la bobina como tal, el comportamiento de la bobina es este, solita, sin tener otra bobina al lado. O sea, este es el voltaje en los extremos de una bobina debido a una corriente que pasa a través de ella. ¿Listo? Depende de su inductancia, L, y de la corriente que pasa derivada con respecto al tiempo. Entonces, esto es de solo la bobina solita. Eso ya lo vimos en los capítulos anteriores solita. Ahora, las ecuaciones que vimos ahorita de convención del punto es voltajes provocados por otras bobinas en determinada bobina, ¿sí? Que dependen de las corrientes de las otras bobinas. Entonces, eso ya es acoplamiento mutuo, ¿sí? Entonces, el título que sigue ahí es eso. Entonces, eso es lo que nos dicen acá. Tensión combinada de la inducción mutua, o sea, lo que induce una en la otra, ¿sí? Y la autoinducción, o sea, lo que se induce la propia bobina. Entonces, miremos qué pasa en este caso. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, en este caso tendríamos nosotros que hay corriente en las dos bobinas, miren. O sea, si graficáramos esto, o sea, si lo pusiéramos completo, es dibujarles dos fuentecitas, ¿sí? Dos fuentecitas acá. Sí, hay dos fuentes. Inyectan corriente, inyecta corriente. Esto sería B1 y esto sería B2. ¿Listo? Dos fuentes. Pero bueno, eso es lo que está pasando porque hay corriente. O sea, hay dos fuentes ahí. ¿Listo? O sea, esto forma parte de un circuito. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a dibujar, pero las dibujé para que entendieran que ahí hay corriente porque hay dos fuentes en los extremos que no se están dibujando. O esto hace parte de un circuito donde en estas dos puntas hay un voltaje, igual que en estas dos puntas hay un voltaje. Listo, que lo van a medir, bueno, van a medir cuánto vale ese voltaje porque por aquí fluye corriente. Listo, por aquí fluye corriente. Entonces, ¿cómo lo van a medir? Vamos a ver. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es plantear una ley de Kirchhoff de voltajes en esta primera bobina. En esta trayectoria de aquí planteamos entonces una trayectoria de voltaje. Está. ¿Sí? Trayectoria T1. Y aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff para esa trayectoria. ¿Sí? ¿Cómo nos queda esa trayectoria? Entonces, vamos a aplicar ahí
Entonces, sería menos B1 menos B1 más ¿quién? El voltaje en esta bobina. Miremoslo como una bobina normal, sin puntos, sin ver esta que está cercana a una bobina normal, más ¿quién? El voltaje en los extremos de una bobina es L por DI de T, ¿sí? O sea, más L, que es L1, por DI, ¿cuál I? La I que está pasando por ella, que se llama I1, de T. Hasta ahí sería la ecuación igual a 0, pero no es así, ¿por qué? No hay más elementos, solo hay eso. ¿Por qué no es así? Porque esta señora tiene una corriente I2 que está induciendo, con el campo de ella está induciendo un voltaje en los extremos de esta. ¿Cómo es ese voltaje? Esta corriente I2 entra por punto, provocaría un más en punto de la primera bobina, o sea, provoca un más aquí arriba. ¿Sí? Esta I2 que entra aquí por punto en la segunda bobina provoca un más, ¿sí? Un voltaje en esta primera bobina que tiene el más en el punto de la primera bobina, esa es convención del punto. Entonces, cuando yo paso por mi trayectoria, este voltaje que tiene más acá, menos abajo, entonces sería más el voltaje que induce esta corriente en esta bobina. Entonces, ¿cómo sería eso? O sea, más, este es el de inductancia mutua, más el voltaje que induce esta en esta sería más M, que es lo que acopla las dos M, por la derivada, la corriente que está provocando este voltaje acá es la corriente de esta bobina que se llama I2 con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora sí tengo el voltaje de la fuente más el de autoinducción más el de inductancia mutua que provoca esta corriente en esta bobina, que es un voltaje que se induce por acoplamiento magnético. Entonces, ¿esto sí sería igual a qué? A 0. Si yo despejo de ahí B1, perdón, y yo despejo B1 va a ser igual a qué? Va a ser igual a L1 por DI1 de T más M por DI2 de T. Y eso básicamente, eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Eso es lo que está acá. De ahí sale esto. ¿Listo? Lo mismo pasa con esta otra, pero visto, hallamos es la malla 2. ¿Cuál malla 2? ¿Cómo así? Claro, la malla 2 aquí en el otro lado. Trayectoria 2. Esta trayectoria 2 nos entrega la segunda ecuación que está ahí. Es decir, que eso aquí es igual, ¿cómo así? Ya. Entonces empezamos aquí. Bueno, aquí esta trayectoria 2 estoy dibujándola así, pero lo ideal es que esta trayectoria coincida con la dirección de la corriente I2. Entonces cambiamos la dirección. Eso es como por norma o regla, porque después nos vamos a tener que colocar menos este voltaje, porque esta corriente entra por más en esta bobina, entonces el menos está abajo. Entonces sería menos este voltaje, ¿sí? Más B2, y luego nuevamente cuando haya inductancia mutua, lo que va a pasar acá es que también va a ser pues con otro signo. Entonces, hagamos que esta trayectoria coincida con la dirección de la corriente. Entonces vamos a cambiar acá. Y vamos a hacer coincidir la dirección. ¿Listo? Entonces ahí coincide con la dirección de la corriente.
¿Listo? Entonces viene así, con la misma dirección de la corriente. En ese caso, empezaríamos con B2, o sea, sería menos B2, ¿cierto? Aquí, menos B2 más el de autoinducción, o sea, más L2 por DI2 dt, o sea, el de ella misma. ¿Listo? Y viene, no sé si es más o menos, pues ya miramos, borramos ese más. A ver. Esta corriente de acá I1 provoca un voltaje aquí por el acoplamiento también. Esa corriente entra por punto, entonces el más estaría en punto de la segunda bobina. El mazo estaría acá en el punto de la segunda bobina. Entonces, cuando yo tomo una trayectoria, después de haber hecho este voltaje sumado y luego el voltaje de autoinducción, luego miro el voltaje de acoplamiento magnético que lo provoca esta corriente aquí en este lado. Entonces, como entra aquí por punto, el mazo está en punto. Entonces, cuando yo hago mi trayectoria, tomo este voltaje por más y sería más, en ese caso, sería más M, que es el acoplamiento magnético que hay entre las dos, por la derivada de la corriente que provoca este voltaje aquí en los extremos de esta bobina, es la corriente de la otra bobina que se llama I1, o sea, DI1 dt. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Ya despejando B2 de aquí, entonces se nos traduce en lo siguiente, donde B2 es igual a L2 de I2 dt más M por DI1 dt. Y es de ahí de donde sale esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación sale de ahí, de ese análisis con esta segunda malla. El libro no lo muestra, pero es así como sale. ¿Listo? Vemos que está igual. De esa manera se hallan los voltajes en cada una de las mallas o de las trayectorias que vemos acá. Lo mismo pasaría para esto, pero miren que aquí hay una diferencia y es que las corrientes, esta está igual que arriba, pero esta corriente I2 cambia de sentido. Ya no va entrando hacia la bobina, sino va saliendo de la bobina a la parte de arriba. Y eso cambia la ecuación, obviamente que la cambia. ¿Listo? Entonces, aquí tienen que, obviamente, hacer la misma trayectoria acá, otra trayectoria acá, ¿sí? Trayectoria y trayectoria. Y para acá, para este lado, pues, sale la misma ecuación de acá. ¿O no? Bueno, cambian algo. Hay que ver por qué cambia. ¿Listo? Y esta también cambia. Miren que ya es negativos estos términos, son negativos. Hay que mirar por qué, ¿listo? Entonces, este sería el primer punto del taller. El segundo, Inge. El segundo del taller 4. Este ya sería el taller 4 porque este es el capítulo 4. Ah, vale. 3.1 del taller 4. ¿Listo? O sea, demostrar estas ecuaciones de este circuito, cómo salen a hacer este proceso que hicimos acá. ¿Listo? Pero lo hacen ahora acá en este circuito. Bien. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si yo paso esto al dominio de la frecuencia, pasa algo también aquí con las ecuaciones. Y ya me evito las derivadas, porque si yo quiero trabajar esto con derivadas, imagínense, esto se me vuelve un despelote en punto esos. Entonces, lo mejor es trabajarlo en fasores para que todo se haga algebraicamente. Es como yo hallo el fasor de esto. ¿Sí? Hagamos un dibujito. ¿Sí? Un dibujito. ¿Sí? Es decir, que aquí vendríamos con
M. Y aquí tendríamos a B1. Tendríamos y tendríamos a B2. Aquí tendríamos a nuestra, bueno, aquí hay algo importante. Y es lo siguiente. Si yo convierto esto al dominio de la frecuencia, ¿qué ocurre? Entonces, esta M, ya miramos que no va a ser M. Miremos esta L1. La L1. La L1, si la pasamos al dominio de la frecuencia, va a ser JWL. y esta va a ser JWL2. Como las unidades tanto de M como de L son las mismas, ambas se miden en Hz porque la ecuación, si vemos, es una ecuación de acoplamiento magnético, también mide el acoplamiento